Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien los acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos, con la temática titulada Sección 2, Técnicas de Evaluación y Valoración de Riesgo Mecánico. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de SST, OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy dentro de la comunidad de prevención de riesgos mecánicos. Hoy un tema muy interesante. Estamos llegando a nuestra segunda etapa, nuestra segunda parada dentro de esta ruta del conocimiento 2024 con el tema de técnicas de evaluación y valoración del riesgo mecánico, un complemento a la acción educativa de la anterior oportunidad, donde estamos viendo las generalidades y la normatividad vigente, y ahí veíamos algo sobre la identificación de los peligros mecánicos en esas fuentes generadoras, en esas generalidades, en esa normatividad, pues nos da muchas luces sobre lo que es el riesgo mecánico. Hoy vamos a revisar cómo o cuáles pueden ser algunas técnicas de evaluación y valoración, cómo hacemos para evaluar el riesgo, para saber qué tanto riesgo hay, para poder determinar en la valoración si es alto, medio, bajo. Vamos a ver esa diferencia entre evaluación y valoración. Entonces, sean bienvenidos. Aquí siempre en este punto les recuerdo que si no tuvieron oportunidad de ver la acción educativa anterior y esta acción educativa quieren volverla a ver, repasarla, repetirla, etcétera, va a quedar en un repositorio que es Posipedia de su ARL positiva, a la que pueden ingresar fácilmente, simplemente con www.podipedia.com.co. Hacia el final de la acción educativa, Oscar nos va a apoyar, nos va a dar las indicaciones para poder ingresar de manera muy fácil a este sitio, donde podemos consultar esta acción educativa, las anteriores y las de otras comunidades que la ARL positiva tiene para ustedes. Sin más preámbulo, los dejo nuevamente con Oscar para aplicar un sondeo inicial. Oscar, ayúdame por favor con el sondeo. Gracias, ingeniero. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. La evaluación de riesgo mecánico se determina con A, probabilidad y consecuencia, B, probabilidad y control, C, consecuencia y control. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio del chat. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, probabilidad y consecuencia 70%. B, probabilidad y control 25%. C, consecuencia y control 5%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La valoración del riesgo mecánico es A, probabilidad y consecuencia, B, juicio sobre la tolerancia del riesgo, C, el control del riesgo.
Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Bueno, aquí parece que Oscar tuvo algún problema de audio. Las respuestas se distribuyeron en la A, probabilidad y consecuencia el 30%, B, juicio sobre la tolerancia del riesgo el 22% y C, el control del riesgo el 48%. Vamos con la última pregunta, Oscar. Bueno, la tercera pregunta es, la probabilidad del riesgo mecánico se estima con A, deficiencia y exposición, B, probabilidad y consecuencia, C, ninguna de las anteriores. Tenemos 15 segundos para contestar, por favor. Bueno, muy bien. Las respuestas fueron deficiencia y exposición, 39%, probabilidad y consecuencia, 50%, y ninguna de las anteriores, el 11%. Perfecto. Bueno, gracias, Oscar, por el apoyo en la evaluación inicial. Parece que tenemos algunos problemas ahí de conectividad, pero seguimos adelante. Bueno, se nos olvida decir que la evaluación inicial es muy importante, pues porque nos ayuda, como lo mencionaba Oscar, a poder hacer como esa comparación entre los conocimientos que traen y al final que volvemos a aplicar esta evaluación inicial, pues podemos comparar con los conocimientos que tengan. Aquí, dentro de esta distribución de respuestas que vemos en la primera pregunta, veo que hay, digamos, un conocimiento amplio o un acierto amplio en las respuestas con un 70%. Ahora, en el avance de la presentación les voy a ir comentando a qué se refiere ese 70% para poderlo recordar. Sin embargo, en la segunda y en la tercera hubo una distribución no tan acentuada a un solo punto, pero curiosamente la respuesta que tuvo mayores cantidades de personas que se fueron por esa respuesta no es la correcta. Entonces, para el segundo y el tercero, ahí vamos a dar un poco claridad. Y esto pues nos sirve a nosotros, pues sirve mucho en general para la acción educativa para determinar en qué conocimientos llegan y con qué conocimientos salen. Pero como expositor en esta acción educativa me sirve bastante para, de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado, que ya en un momento se los voy a exponer, pues donde los conocimientos están muy dispersos, donde hay como confusiones y dudas, y allí podemos ir un poco más lento en la presentación, y donde hay un conocimiento muy claro y allí podemos ir bastante rápido, podemos ir avanzando con mayor dinamismo en la presentación. Entonces, sin más preámbulo, empecemos diciendo en esta acción educativa una frase que la RL positiva pues nos invita a que siempre pongamos una frase célebre en las presentaciones. Yo escogí una frase de un filósofo francés, Jean-François Lyotard, que dijo en alguna oportunidad que la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Y pues si estamos hablando de educación, de capacitación, de formación, pues creo que la misma frase se cae de su peso, es muy clara, porque esa educación, esa formación, esa capacitación, ese entrenamiento hace que esos aspectos que nosotros no conocemos, no entendemos, no vemos, pues hacerlos visibles, darle una claridad al entendimiento, darle una claridad al conocimiento. Y me gustó mucho esta frase porque algo similar hacemos con la prevención de riesgos, con la identificación de peligros. Podríamos decir que también, así como la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles, estos procesos de identificación, de evaluación y de valoración del riesgo, lo que nos permite es hacer visibles esas condiciones, esas circunstancias que están presentes en las áreas de trabajo, hacer visibles esos aspectos que son invisibles y que nos pueden ocasionar un accidente o una
enfermedad. En el caso del riesgo mecánico, un accidente. Bueno, les mencionaba hace un momento sobre los objetivos, les hablaba hace un momento sobre los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos en esta acción educativa? Un objetivo general, que es hacer esa comunicación a los participantes, que en este momento somos más de 200, 215, 216. Vamos a hacer esa comunicación sobre los elementos fundamentales para la evaluación y valoración de riesgos mecánicos. Ya conociendo cómo es la identificación, cómo hacemos para evaluarlos y para valorarlos. Dos procesos que son obviamente complementarios, pero que son diferentes. No es lo mismo hacer una evaluación del riesgo a realizar una valoración del riesgo, y vamos a hacer la explicación de qué es evaluación, cómo hacemos la valoración y qué es evaluación, cómo hacemos la evaluación y qué es valoración y cómo realizamos esa valoración. Para el cumplimiento de estos objetivos o este objetivo general, nos hemos planteado 4 objetivos específicos. El primer objetivo específico es definir esas características que permiten la evaluación del riesgo mecánico. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esas dimensiones, si los podríamos llamar de esa manera, que me permiten hacer una evaluación del riesgo mecánico? El segundo objetivo es repasar, hacer un repaso muy general, muy global, como un barniz de esos aspectos técnicos y legales para la evaluación y valoración del riesgo mecánico. Recordemos que siempre debemos tener ese soporte técnico dentro de un marco legal para poder realizar nuestras actuaciones en seguridad y salud en el trabajo. El tercer objetivo específico es establecer los principales elementos para la valoración del riesgo mecánico en las empresas. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esos aspectos que debemos considerar cuando vamos a valorar el riesgo mecánico? Ya lo hemos evaluado, entonces, ¿qué debemos considerar para poder hacer la valoración del riesgo mecánico? Y el cuarto objetivo, pues, tiene que ver con el sondeo final. Hacer esa evaluación sobre los conceptos adquiridos en la evaluación y valoración del riesgo mecánico en las empresas. Aspecto fundamental que lo había olvidado, por favor, los invito para que en el chat de preguntas pongan sus inquietudes, sus comentarios, sus saludos. Aquí pues estaré tratando, creo que, bueno, eventualmente, creo que en este momento tengo la posibilidad de ver las preguntas, pero en el chat de preguntas pues los invito también para que saluden, digan de dónde están conectados, de qué empresas se conectan, de qué parte del país se conectan. Y obviamente si tienen algún tipo de pregunta, de inquietud, de comentario, de aporte que pueda complementar esta presentación, pues la idea es hacerla lo más dinámica e interactiva posible. Aquí estaremos tratando, si no tengo acceso al chat de preguntas, pues con Oscar o con Fernando, allí estarán ellos apoyándome para poder formular las preguntas en los momentos que se pueda realizar. Y de pronto también muy importante hacerlo como pausa activa para que no sea como muy tediosa y muy aburrida la presentación, porque cuando hacemos presentación de aspectos técnicos, a veces como que, o más que técnicos como teóricos, pues a veces tiende a ser un poco como pesada la presentación. Bueno, entremos en materia. Decíamos que es importante conocer los aspectos técnicos y legales para la evaluación y valoración del riesgo. Los aspectos técnicos los vamos a desarrollar a continuación, pero pues no sin antes determinar cuáles son los aspectos legales. Y los aspectos legales para la evaluación y valoración del riesgo lo encontramos en el decreto 1072, ese decreto que compiló los decretos del Sistema General de Riesgos Laborales. Y dentro de esa compilación del decreto 1072, en el libro 6, en el artículo 2246, se compiló el decreto 1443 del 2014, que nos hablaba de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en esta compilación, en el artículo 2246.15, en el artículo 15, nos habla de la identificación de peligros, la evaluación y la valoración del riesgo. Es decir, en este artículo establece cómo deben ser los aspectos, además de la identificación de peligros, nos establece la obligación
de hacer una evaluación y una valoración de riesgo. Dos elementos diferentes, dos elementos que podríamos decir que son secuenciales. Nos dice este artículo 15 que hay que identificar los peligros, que hay que evaluar los peligros, pero también hay que valorar los peligros. ¿Y qué nos dice el texto? ¿Qué nos dice literalmente? Nos dice que el empleador o contratante debe aplicar una metodología, y ya en otras oportunidades hemos hablado de quién es el empleador y quién es el contratante, porque es para todo empleador o contratante, debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias de la empresa, ya sean internas o externas, ya se hagan en el interior de la organización o en el exterior de la organización, con máquinas, equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación. No puede ser para unos sí, no puede ser para otros no. Tiene que ser para todos los trabajadores, tiene que ser para todas las sedes. Llámese sede un trabajador que está permanentemente en la vía pública, esa es su sede de trabajo. Llámese sede el trabajador que está en zona rural, llámese sede el trabajador que está dentro de las instalaciones físicas, locativas de la empresa, en cualquiera de sus áreas, en patios de estacionamiento, en patios de circulación, en cualquier punto, esa metodología que es ser sistemática, que es ser analizada, que es seguir un proceso, debe tener alcance a todos esos procesos y actividades, sean diarias, sean esporádicas, sean con máquinas, sean con equipos, es decir, un cubrimiento global para todos los trabajadores, así sean de nómina, así sean contratados a término indefinido, a término fijo, así sean por prestación de servicios, por hora labor, por un subcontratista. Cualquier forma de contratación o vinculación debe tener alcance y debe permitir identificar los peligros, evaluar los riesgos y hacer la valoración para poderlos priorizar y de esta manera hacer el último paso dentro de esta escala de actividades, que es establecer los controles necesarios. Y pues nos indica también la metodología que si hay que utilizar mediciones ambientales, que no sería el caso del riesgo mecánico, pero para otro tipo de riesgos si hay que hacer algún tipo de evaluación adicional, pues hay que hacer. Entonces, tenerlo muy presente, artículo 224615 del decreto 1072 de 2015, es el que nos da el soporte legal de la obligatoriedad de hacer esa evaluación y valoración del riesgo. Ahora, ¿qué es evaluación y qué es valoración? Pues en el capítulo de definiciones del decreto 1072, de este mismo capítulo 6 del decreto 1072, en las definiciones nos dice o nos muestra el significado de evaluación del riesgo y el significado de valoración del riesgo. ¿Qué es evaluación? Evaluación es un proceso para determinar el nivel del riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. Esta es la definición literal de evaluación. En términos generales, o puesto en otras palabras, esta evaluación del riesgo nos muestra el grado de riesgo, el nivel del riesgo asociado con la probabilidad de que ocurra, con una probabilidad y con una consecuencia. Entonces, nos toma dos dimensiones, que ahorita las vamos a explicar, probabilidad y consecuencia, y a través de un modelo matemático nos integra esas dos dimensiones, probabilidad y consecuencia, y de esta manera estamos haciendo la evaluación. Cuando desarrollamos ese proceso de integrar probabilidad con consecuencia, estamos evaluando el riesgo. Esa evaluación nos da un nivel, nos da un valor, nos da un número. Ya vamos a mirar por qué nos da un valor o por qué nos da un número. Porque dirán, pero si el riesgo, estamos evaluando el riesgo que es como medio cualitativo, ¿cómo vamos a encontrar algo cuantitativo que es un número? Ya vamos a mirar. Esa es la primera definición, evaluación. Ahora,
¿Cómo nos define el decreto 1072? La valoración del riesgo. La valoración del riesgo, nos dice la 1072, que consiste en emitir un juicio, es decir, un valor sobre la tolerancia o no de ese riesgo que estimamos. Ahí es donde determinamos si el riesgo es alto, medio o bajo para nuestro proceso. En esa evaluación estamos cuantificando el riesgo, estamos dando un nivel de probabilidad, un nivel de consecuencia, un valor. En la evaluación estamos dando una cantidad, lo estamos cuantificando. Estamos diciendo que el resultado de hacer ese proceso asociando la probabilidad y la consecuencia me dio 10, me dio 20, me dio 50, me dio 100, pero no sabemos si ese 100 es mucho, si ese 100 es bueno, si ese 100 es poquito, no lo sabemos, porque simplemente lo evaluamos. ¿Cuándo sabemos si ese 100 o ese 10 o ese 20, ese número que me dio, es alto, medio o bajo? Eso lo sabemos en la valoración, cuando emitimos el juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. Y emitir el juicio aquí suena como si fuera un proceso subjetivo, como si fuera, es que a mí me parece que ese valor es alto, o a mí me parece que ese valor no, es aceptable, es bajito. Y a otra persona dice, uy, no, a mí me parece que es alto. Y de pronto ahí entra en controversia. Lo que se busca en la valoración es que esas situaciones, esos números que pueden ser subjetivos, lo que se pretende es objetivizarlos, dar criterios en la valoración para que al emitir ese juicio sobre la tolerancia del riesgo estimado, pues ese juicio sea uniforme para cualquier persona que haga ese análisis. Para cualquier persona que haga el análisis, emita juicios muy coherentes, muy similares, y ahí es donde está, digamos, la objetivización de ese proceso. Emitir un juicio no subjetivo, sino un juicio objetivo sobre la tolerancia o no de ese riesgo estimado. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta en este proceso de evaluación y valoración del riesgo? Pues, inicialmente, que es un proceso que se da después de la identificación y reconocimiento del riesgo. Perdón, después de la identificación y reconocimiento del peligro, porque fíjense que la norma es clara para uno poder encontrar esa diferencia entre peligro y riesgo. Ya hemos hablado que el peligro es la condición y la circunstancia, y el riesgo es la evaluación que se hace de la condición y circunstancia. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando que trae una probabilidad y trae una consecuencia. Claro, es la evaluación. Pero cuando hablamos de peligro, estamos hablando de una condición o una circunstancia. Entonces, después de identificar la condición o circunstancia, de reconocer el peligro, de hacer esa identificación del peligro, el siguiente paso es hacer la evaluación del riesgo. Determinar a través de sus características, que ya la hemos mencionado, probabilidad y consecuencia, cuál es esa cantidad, cuál es ese número que se determina dentro de una, que lo vamos a revisar después, dentro de una escala, y solo allí se puede entrar a controlar. No podemos entrar a controlar, y quiero que me entiendan bien, porque dirán, pues este señor se volvió loco, si yo veo una condición de peligro, la controlo. Sí, pero no es una situación así tan automática que se salte otros pasos. Es porque si usted una condición de peligro la evaluó y la valoró, no necesariamente con un proceso aquí matemático y entonces voy a hacer aquí un análisis, sino en un análisis de pronto mental, pues usted dice, uy, allí hay una cáscara de banano en la vía, en un pasillo de circulación, y usted hace la evaluación de que hay una probabilidad que pase una persona, la pise y se caiga, y valora que esa probabilidad es alta porque hay alto tráfico en las personas, entonces decide hacer el control. ¿Qué es hacer el control? Poner una escobita, un recogedor y sacarla de allí. Entonces, de todas maneras hay un proceso mental que si eso lo extrapolamos en nuestras organizaciones,
como no solamente tenemos la cascarita allí o el charco en nuestra vía de circulación, sino tenemos nuestra máquina que está con sus partes móviles, tenemos nuestro equipo que está proyectando partículas, tenemos el manejo de herramientas, etcétera, pues hay que compararlas todas porque no podemos esperar a que nos demos cuenta y entonces lo controlamos. Entonces hay que hacer un proceso de evaluación y valoración para poder saber cómo priorizamos y por dónde empezamos a intervenir. Entonces, muy importante esa consideración. Segunda consideración. Siempre que abordamos una nueva tecnología, un nuevo proyecto de obra, de construcción, o un nuevo proyecto de mantenimiento, debemos analizar desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo antes de desarrollarlo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es muy importante desde el inicio, desde el nacimiento, desde la génesis de esos procesos, determinar cómo pueden afectar o cómo puede ese proceso afectar a las personas y cuáles son las medidas necesarias para el control y la mitigación del riesgo. Esta es una manera desde el comienzo, desde el nacimiento de un proceso, darle control a los riesgos. Y muy importante hacer los procesos de planeación. En ese proceso de planeación de las tareas, pues se puede hacer más fácilmente la evaluación y los controles de peligro y no solo, sino también con compañeros de trabajo. Bueno, vamos aquí a hacer una pausa activa, a saludar a nuestros amigos de la Policía Nacional, que bueno que siempre se conecten. Diana Carolina, Dios y Patria, buenos días Diana Carolina. Palomino, 54, en capacitación 5467. Muchas gracias, Diana Carolina. Como que se olvida uno de este lenguaje, digo 5467, no, 5467. Claro que sí, Diana Carolina. Muchas gracias por estar conectada. Buenos días, Dios y Patria, patrullero William Devia, 54 en capacitación 67. Claro que sí. William Dubán Devia, muchas gracias por conectarte. Y buenos días, Robinson Jiménez Perdomo, atento a la capacitación, perfecto. Robinson, atento también a las inquietudes, comentarios, saludos y preguntas que ustedes tengan. Bueno, los sigo invitando a que se conecten con las preguntas, con el chat de preguntas. Estamos llegando casi a las 300 personas y con mucho gusto, o sus saludos, aquí con mucho gusto trato de responder todos los saludos. ¿Qué consideración hay que tener en este proceso de evaluación y evaluación? Esos son temas que hay que tener previos, hay que ir como para poder hacer una efectiva evaluación y valoración, pues hay que tener estos aspectos muy claros desde el comienzo. Primero, las normas legales y las normas técnicas. Ya vimos que hay una norma legal que nos dice que hay que evaluar y valorar y hay que mirar las normas técnicas para ver cómo evaluamos y la valoramos. Normalmente las normas legales me dicen qué hay que hacer y las normas técnicas me dicen el cómo hay que hacer. Eso nos proporciona una gran variedad de información, puede ser tedioso, puede ser aburridor, puede ser ladrillo, puede ser muy pesado, puede ser muy denso, estos aspectos técnicos y normativos. Pero una vez como que coge uno el ritmo y coge uno, entiende uno, empieza uno, entre más como que lee, como que las puede entender más fácilmente, las puede asociar más fácilmente con otros aspectos y con otros procesos que uno esté desarrollando. Entonces, este conocimiento de estas normas relacionadas con seguridad industrial, con seguridad y salud en trabajo, con seguridad ocupacional, con seguridad operacional, es una parte importante de la capacitación y la formación que nosotros como personas directas encargadas de la seguridad y salud en trabajo, pues debemos tener, pero también para cualquier trabajador es muy importante este proceso de conocimiento. Bueno, miremos aquí algunas preguntas de Ricardo Rivera. Dice, al emitir la valoración del riesgo, ese juicio subjetivo es para ahondar sobre un caso. Pues, a ver, al emitir en la valoración del riesgo ese juicio subjetivo, claro, es un juicio subjetivo, es para ahondar sobre un caso, más que para ahondar la valoración, es para poder determinar la prioridad. Ya lo vamos a ver más adelante, Ricardo. Es más que, sí, puede ser para ahondar un caso, porque al mirar la prioridad, pues vamos a ver cómo podemos controlarlo y de dónde podemos tener las herramientas para poderlo controlar.
Jorge Escudero me pregunta, cuando tengo una empresa del sector civil, la cual cuenta con procesos, vamos a ampliar esto para poderlo ver mejor. Cuando tengo una empresa del sector civil, la cual cuenta con procesos, operaciones, diversas tareas manuales de excavación, limpieza, armado de gaviones, obreros de construcción, operaciones de maquinaria pesada, pared, etcétera, ¿qué tipo de dimensiones y con qué métricas puedo generar un diagnóstico de peligros mecánicos? Muy buena esa pregunta. Mira, Jorge, pregunta de Jorge Escudero. Hay muchas técnicas para evaluación y valoración del riesgo, pero dentro del conocimiento que tengo en seguridad y salud en el trabajo, que ha sido a lo largo de más de 35 años trabajando en ese tema, podría decir que todas, pero no voy a decir que todas, voy a decir el 99.9% porque siempre hay cosas por aprender y por muchos años que uno lleve en esto, todos los días se aprende algo y el que crea que ya las sabe todas está totalmente fuera está como dicen por ahí en una propaganda, está en el lugar equivocado. Pero por lo menos de mi parte, las que he conocido, esas dimensiones que se utilizan siempre emplean dos características que califican el riesgo, que es la probabilidad de que ocurra y la gravedad de las consecuencias cuando ocurre. ¿Dónde se diferencian? En cómo determino la probabilidad y cómo determino la gravedad. Si la probabilidad la determino sobre deficiencia, que es lo que vamos a ver hoy, si la probabilidad la determino basándome en un número de personas expuestas, si la probabilidad la determino con la frecuencia de la exposición, si la probabilidad la determino por la eficiencia de los controles aplicados. O sea, hay diversas maneras de determinar una probabilidad. Y en esa manera de determinar la probabilidad es las escalas o el valor que le pongo. Y la gravedad de las consecuencias, si las consecuencias son a la reputación, si las consecuencias son a la salud, si las consecuencias son a los daños materiales, si las consecuencias son a la pérdida de los activos de la compañía. Entonces ahí también hay una gran variedad. Pero, por lo menos, las metodologías o las técnicas de evaluación que conozco van orientadas a probabilidad y consecuencia. Ya la valoración, pues vamos a ver, también tiene otros elementos adicionales para poderlo hacer objetivo. Ya vamos a ir avanzando, Jorge, y ahí vamos a ver si te doy claridad a tu pregunta, pero muy interesante tu pregunta, muchas gracias. Ricardo Rivero pregunta, es decir, para ampliar ese juicio con otras pruebas o exámenes y llegar a un resultado concreto. Así es, hay situaciones que uno simplemente identifica la probabilidad y la consecuencia y ya da un nivel de riesgo, pero a veces estas evaluaciones se toman como una especie de actividades tamiz, es decir, hago primero una evaluación, una valoración y allí sobre ese riesgo puedo hacer actividades complementarias o herramientas de la seguridad industrial complementarias que me ayudan a detallar más dónde está el peligro o la condición a ser controlada. Por ejemplo, para darle como una respuesta muy rápida a Ricardo Rivero y tratar de no confundir. Yo hago una matriz de peligros y riesgos y hago una priorización de riesgos y después sobre los riesgos prioritarios puedo hacer un análisis adicional como un análisis de seguridad en el trabajo o un análisis de tareas críticas para aquellos riesgos, aquellas condiciones que me representaron una mayor valoración en el riesgo, poder detallar en dónde está la situación o el problema. Porque en el análisis de tareas, en el análisis de peligros, determiné que ahí hay una condición de alto riesgo, una condición de peligro, y que el control es aplicar esta situación. Pero en el análisis de tareas, a esa actividad la desgloso en cada uno de esos pasos y a cada paso le busco un control y allí puedo mirar exactamente dónde puedo impactar. Entonces, hay herramientas de la seguridad industrial que pueden ser complementarias. Ya vamos a ir avanzando y tratando de dar claridad. Me dice Jorge Escudero, cuando tengo una empresa del sector civil, ¿qué tipo de dimensiones métricas puedo generar? Un diagnóstico, creo que esa respuesta, Jorge, ya te la había contestado. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ir avanzando. ¿Qué dimensiones y con qué métricas puedo? Gravedad, consecuencia, ya vamos a mirar. Me dice Jonathan Bedoya, profe, soy el intendente Jonathan Bedoya.
Bienvenido, Jonathan. Una consulta. ¿El riesgo operacional se materializa cuando falla un procedimiento o un proceso mal ejecutado? Totalmente. Puede tener diferentes causas un riesgo operacional. Un riesgo operacional es una deficiencia que sucede en la operación. Es una falla. En términos generales, hablándolo en lenguaje del sistema de gestión, es una no conformidad. Es un elemento no controlado. Y donde no hay control, pues ahí hay una falla en el procedimiento o en el proceso que está mal ejecutado. Y siempre que hacemos un análisis de una falla operacional, pues tenemos que ver dónde está esa falla, o en el procedimiento. Se estableció un procedimiento y el procedimiento tiene una deficiencia, o la persona que está desarrollando ese procedimiento, pues sencillamente no siguió los pasos. Entonces, hay diferentes herramientas que eso también en un análisis de riesgo se determina qué es lo que puede estar fallando. Muy bien. Muchas gracias por sus aportes y por sus preguntas. Vamos a seguir avanzando a ver si doy claridad a algunas de ellas. Bueno, ¿qué se hace en la evaluación y valoración del riesgo? Fundamentalmente 3 elementos. Medimos el riesgo. Al medir el riesgo, pues lo comparamos con un patrón porque hacemos la medición, pero no podemos saber si es alto, medio o bajo si no se compara con algo. Se determina si el riesgo es aceptable. Ahí ya estamos entrando en la valoración. Y a través de esa valoración priorizamos. Entonces, medimos con un patrón. Entonces nos dio un valor a través de unas escalas que ya vamos a mirar, y en esas escalas se establece si es alto, medio o bajo, comparándolo con un patrón y poder ir mirando qué intervenimos primero. Determinado si es aceptable y si es aceptable o no, pues no basta con ver un número alto. No basta con mirar si me dio 100 y otros me dieron 30, otros me dieron 40, pero el de 100 es el que tengo que intervenir. No, debo mirar cuáles son otros aspectos dentro de mi proceso, dentro de mi organización, dentro de mi política, que me hacen ver si ese riesgo que acabo de valorar es aceptable o no es aceptable. Obviamente los no aceptables, de acuerdo a la escala que yo coloque, son los que se deben intervenir de manera prioritaria. ¿Cuáles se deben intervenir? Todos. Pero pues es que no puedo actuar sobre todos al tiempo. Tengo que mirar cuál es la línea, cuál es mi ruta, cuál es mi camino para poderlos intervenir. Y para priorizar, pues se establecen prioritariamente o se intervienen prioritariamente los no aceptables, y los aceptables pues se intervienen en una segunda etapa. Los no aceptables se intervienen definiendo un orden de acuerdo al grado de riesgo, al potencial de pérdida, a las políticas de la organización, a los recursos con que se cuente, etcétera, etcétera. Aquí vemos, digamos, en resumen lo que les acabo de decir. En la evaluación y valoración, pues me sale un cuadro de control donde puedo utilizar una escala de colores para poderlo ver gráficamente, donde digo, vea, cuando califique o cuando haga esa evaluación, pues en esta escala con la que estoy comparando voy a colocar hasta este valor verde, hasta este valor amarillo, hasta este valor naranja y hasta este valor rojo. Y si quiero colocar más escalas de colores, pues hago una gama de colores entre el verde y el rojo como para identificar el verde estoy bien y el rojo estoy mal. Y ahí coloco una gama de colores de amarillo, beige, naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, vea, los riesgos en rojo, que normalmente son de esas tareas de alto riesgo, como condiciones eléctricas, como trabajo en altura, como algunos trabajos mecánicos, pues digo, no, eso es rojo, eso es prioritario, son intolerables, hay una alta probabilidad y un potencial de daño alto, deben intervenirse. Ahora, pueden haber otros riesgos mecánicos que no son tan dañinos y seguramente me van a dar beige, me van a dar verde. Entonces, ahí, conscientes de ese potencial de daño, pues decido intervenirlos, pero en una segunda etapa, en una segunda fase. Y ya los verdes, no es que no se haga intervención, lo que pasa es que la intervención se trata de seguimiento, de vigilancia, de no una intervención inmediata o un seguimiento inmediato, sino ya me da pie para pensar en un seguimiento esporádico. Les decía hace un momento, ante la pregunta de uno de ustedes, que la mayoría de las,
todas por lo menos de las metodologías que conozco sobre evaluación y valoración del riesgo, me mezclan o buscan la probabilidad de que suceda el evento y lo asocia o lo mezcla con las consecuencias. ¿Cómo lo mezcla? En un modelo matemático matricial donde multiplica unos valores de probabilidad por unos valores de consecuencia. Otros modelos lo suman. Otros modelos buscan la probabilidad a través de la frecuencia de las personas que están expuestas o el número de personas expuestas, porque a mayor frecuencia de exposición sube la probabilidad, a mayor número de personas expuestas sube la probabilidad. Otros modelos, como el que vamos a presentar hoy, presenta o muestra es las deficiencias en los controles. ¿Qué deficiencia hay en el control? Porque a mayor deficiencia en un control, pues hay mayor probabilidad de que presente un evento. Y el otro son las consecuencias que pueden ser medidas, como les mencionaba, si son a la reputación, a la salud, a los daños materiales, a los daños físicos del trabajador, etcétera, y eso me da el nivel de riesgo. La probabilidad está entonces en el acto, la condición subestándar, y la consecuencia en el accidente de trabajo, la enfermedad laboral, las incapacidades temporales, las incapacidades permanentes parciales, la invalidez, la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, esta es como la fórmula general que nos trae ese modelo matemático. Bueno, volvamos a las preguntas. Cordial saludo con la capacitación, muy atentos. Juan David Giraldo, muchas gracias por tu saludo. Buenos días, Instituto para la Recreación del Deporte, Inder Santa Fe, Antioquia, Camila Armino y Gregorio. Muchas gracias por estar conectados y por saludar. Hola, buenos días. Desde Bogotá, la familia Orión del Sur presente. Muchas gracias. Saludos a la familia Orión del Sur por estar presentes y por participar. Buenos días, Diana Leguizamón, de la Alcaldía Municipal de Sabana Larga. Bienvenidas. Un saludo para Sabana Larga. ¿Sabana Larga es Córdoba? No estoy muy seguro. Hay una matriz de Aidemia Silva. Dice, ¿hay una matriz para hacer medición o de qué manera se hace? Sí hay una matriz. Esta matriz que vamos a presentar hoy está basada en una guía técnica del ICONTEC, la GTC 45. Sin embargo, como les decía, hay muchas metodologías. Está la metodología FINE, que era la que curiosamente usaba la GTC 45 antes del 2012, del 2011, cuando se hizo esta revisión. Hay otras metodologías muy similares, como Gretener. Bueno, hay una serie de metodologías que uno podría revisar, como se dice coloquialmente, los nuevos verbos googlear y encontrar otras metodologías para identificación de peligros y riesgos, pero pues digamos, la que propone el ICONTEC con su guía técnica GTC 45 es que se desconcentró Damaris Largos, que dijo buenos días de apartado. Me fascina verte. Muchas gracias, Damaris. A mí también me fascina que estés conectado. Entonces les decía que hay muchas metodologías que pueden ser aplicadas, pero el ICONTEC a través de la GTC 45 propone una metodología que es muy práctica, la explica muy bien y tiene alcance, como lo pide el decreto 1072, a los procesos, a la mayoría de los procesos, a la mayoría de las actividades rutinarias y no rutinarias. Ahora, hay situaciones muy particulares, por ejemplo, para el riesgo de incendio o para el riesgo de desastre por exposición a sustancias químicas. Entonces, hay otras metodologías más enfocadas a incendios, a sustancias químicas, a otras situaciones que se nos presentan o se nos pueden presentar y que pueden ser aplicadas, o donde aquí, a pesar de que podamos hacer una valoración y calificación del riesgo, pues nos puede quedar insuficiente ya hacer una evaluación concreta de dónde puede estar la situación de peligro. Desde Yopal Casanare, Diana Carolina Ramírez. Bienvenida, Diana Carolina. Y nos pregunta Carlos de Aquís. Buen día, ¿cómo puedo saber si mi empresa que maneja el sector construcción está cumpliendo con la reglamentación adecuada para la evaluación de los riesgos? Muy sencillo saber si tu empresa que está en el sector construcción,
está cumpliendo con la reglamentación, tiene la matriz de peligros y riesgos, y esa matriz de peligros y riesgos tiene una metodología. En la matriz de peligros y riesgos tienes que determinar qué metodología estás utilizando, y así, si estás haciendo una metodología, que sea reconocida, que sea sistemática, estás cumpliendo. Y obviamente que estés desarrollando la metodología. De esta manera lo puedes saber. Bueno, entonces, los pasos que nos trae esta metodología para la evaluación del riesgo está en medir la deficiencia, medir la exposición, con la deficiencia y la exposición encontrar la probabilidad, la consecuencia y el nivel de riesgo. En la deficiencia la deficiencia la encuentra a través de los peligros identificados versus las medidas de control eficaces. Entonces, ¿qué peligros hay y cuáles son las medidas de control? La exposición al peligro en un tiempo determinado nos da esa dimensión de la exposición. La persona que esté en contacto con esa deficiencia, entonces allí, mezclando estos dos valores, me da la probabilidad, o sea, probabilidad generada a partir de la deficiencia. Y la consecuencia nos dice qué tan severa es la materialización del evento. Si se presenta esa condición de peligro, tiene contacto y me accidenta, ¿qué tan grave puede ser la consecuencia? Y eso me da el nivel de riesgo, que es ya la mezcla de probabilidad y consecuencia. Ahora, ¿cómo se determina? Pues a través de unas tablas de calificación. Entonces, nivel de riesgo es nivel de eficiencia por el nivel de exposición, eso me da el nivel de probabilidad, y el nivel de probabilidad lo combino con la consecuencia. Cada una de estas dimensiones, la deficiencia, la exposición y la consecuencia, la metodología me muestra unas tablas con 4 valores, donde primero determino cuál es la deficiencia. Entonces, yo miro una condición de peligro, una situación, y analizo la deficiencia. ¿Qué quiere decir? Que para cada situación tengo que hacer este análisis. Tengo que pasarla como por este filtro, que es esta tabla, donde digo 4 valores, y cada uno de ellos me da 4 valores, un valor mínimo y un valor máximo. Este es el valor que vemos allí, 10, 6, 2. Donde si yo analizo la situación y veo que no hay consecuencia, el riesgo está controlado, no veo ninguna deficiencia, todo está bien, pues si todo está bien no lo califico. Pero si veo que hay peligros que pueden dar lugar a consecuencias, o que hay algunos controles allí, que esos controles como que son insuficientes para esa condición, entonces, perdón, al contrario, los controles que hay aplicados abrazan, cubren totalmente y no hay posibilidades porque es un riesgo mecánico, algo en movimiento, y le pusieron una carcasa encima, pero hay un peligro ahí, claro. Lo que pasa es que le pusieron algo muy bueno ahí que no deja salir el peligro. Entonces, ahí puedo decir que la deficiencia es media porque se han detectado peligros, pueden dar lugar a consecuencias, pero las consecuencias no son muy graves o está muy bien controlado. Pero caso contrario, si hay peligros que pueden generar incidentes o consecuencias muy significativas, o las medidas que se han aplicado ahí no son suficientes, tengo una persona ahí con una sierra, está muy cerquita de la sierra, le pusieron ahí un aviso, no se acerque a la sierra, pero igual la persona se puede acercar inadvertidamente, esto no es muy eficaz, entonces ahí digo, la deficiencia es alta. Entonces ya tenemos mi primer valor de eficiencia. Segundo, exposición. Nuevamente 4 valores. Si es continua, si es frecuente, si es ocasional o si es esporádica. Y le coloco valores también propuestos, no son valores que por qué 4, 3, 2, 1 y por qué no 1, 2, 3, 4, o por qué no 6, 7, 8, o por qué no 10, 20, 30, 40, ¿no? Porque el modelo matemático, la guía, me propone esos valores. ¿Cuándo digo que es continua? Cuando estoy permanentemente expuesto a esa sierra, por ejemplo, que decía yo ahora, sin interrupción, varias veces al día, con un tiempo prolongado. O cuando es caso contrario, esporádica, cuando es irregular, de manera eventual, muy rara vez voy por ese sitio, pero cuando voy, estoy ahí cerquita. Entonces, ahí tengo una exposición esporádica. Con la deficiencia, con estos dos cuadros, la deficiencia y la exposición, mezclo estos dos cuadros, nivel de eficiencia la coloco en las columnas, nivel de exposición la coloco en las filas, perdón, al contrario, la exposición en las columnas y la eficiencia en las filas, y habíamos hablado que la eficiencia es 10, 6 y 2. La cuarta no la valoramos porque decidimos
que no había deficiencia, entonces no tiene valor. Pero el de exposición sí determinamos muy alta la exposición y muy baja, de 4 a 1. En el cruce de esos valores, por ejemplo, 10 con 4, el valor que me da es 40, muy alto. Si yo estoy en una deficiencia baja, 2, y una exposición baja, 2 y 1, es el resultado 2 por 1, me da 2. Entonces, en esta matriz lo que hago es multiplicar donde se cruzan los valores, ahí es como si estuviera multiplicando. Un nivel de deficiencia 2 con un nivel de exposición, perdón, un nivel de deficiencia 6 con un nivel de exposición 2, me cruza en ese valor donde me da 12, a 12. Y ahí puedo empezar con ese código de colores, donde rojo digo que es muy alto y las valoraciones me dan entre 40 y 24. Quiere decir que la situación es deficiente con una exposición continua o muy deficiente con una exposición frecuente y que normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Pero si me voy para el otro extremo, para una evaluación de probabilidad baja, me dice que la situación es mejorable con exposiciones ocasional o esporádica y no es esperable que se materialice el riesgo. Ahora, otra tabla es las consecuencias. Con las consecuencias mido si el evento puede ser mortal, si es muy grave, si es grave o es leve. Y también le coloco 4 valores, 100, 60, 25 y 10. Entonces, aquí encontré la probabilidad. Evalúo en la situación que estoy presentando, por ejemplo, la sierra que les expliqué, ahí que puede suceder, puede ser muy grave, lesiones o enfermedades graves, irreparables, incapacidad parcial permanente, una amputación, invalidez, etc. Entonces ahí colocaría 60. Y ya mezclo la tabla de probabilidades, los valores que me dieron de probabilidades, que me dio una escala, un rango de 40 a 24, 29 a 10, de 8 a 6 o de 4 a 2, con el nivel de consecuencias que puede ser 100, 60, 25 o 10. Entonces, nuevamente encuentro un rango donde el mayor valor que puedo encontrar es una escala de 2.400 a 4.000 y el menor es una escala, allí en el número 4, en el rincón de abajo de la tabla, de 20. Entonces, en esa escala de 20 hasta 4.000 puedo encontrar valores bajos, como este que está allí en beige, valores intermedios, como los que están en verde, o valores amarillos, como los que están allí entre 200 y 400, o valores rojos, que ya están entre los 600 y los 4.000. Y en la escala determino lo que es alto riesgo, nivel de riesgo alto, lo que es nivel de riesgo moderado, lo que es nivel de riesgo, perdón, medio, lo que es nivel de riesgo moderado y lo que es nivel de riesgo bajo con un significado. Nivel de riesgo rojo, los número 1, situación crítica y corrección urgente. No necesariamente detener un proceso, pero sí decir, venga, hay que hacer una corrección inmediata y de pronto llegar hasta parar un proceso. Entre 150 y 200, el 2, corregir y adoptar medidas de control. El 3, mejorar si es posible, sería conveniente justificar una intervención. Y el 4, mantener las medidas de control existentes. Ahora, esta es la evaluación y así encontré la evaluación. ¿Cómo hago la valoración? La valoración la determino cumpliendo los requisitos legales, las políticas y objetivos, los aspectos operacionales y técnicos y las opiniones de los trabajadores. Ahí es donde doy los criterios de aceptabilidad del riesgo, donde esos riesgos 1 y 2 no son aceptables y 3 y 4 son aceptables, pero con algún control específico. Entonces, en esa intervención, ¿qué hago? Al riesgo no aceptable, le busco sistemas de gestión, establezco objetivos, metas, indicadores, programas, etcétera. Y el riesgo aceptable, simplemente establezco un plan de acción donde esporádicamente pueda hacer ese control y ese seguimiento del riesgo. En la valoración que tengo que considerar para aceptar o no aceptar el riesgo, para determinar si intervengo o no intervengo, para determinar la prioridad, pues primero si hay un requisito legal que debo cumplir, pues ahí hay una prioridad porque debo cumplir el requisito legal. Si el número de expuestos es muy alto, determinar el alcance del control y también pensar en la peor consecuencia. Pues la peor consecuencia siempre vamos a pensar en muerte, pero peor consecuencia de una manera objetiva. Y
la medida de control que establezca debe ir enfocada a esa medida de control. Y esa intervención, pues, se hace siguiendo la jerarquía de los controles que me propone el decreto 1072. Eliminar el riesgo, sustituir el riesgo, hacer controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Ok. Bueno, vamos a hacer aquí unos saluditos rápidos para ir a buscar unas preguntas de pronto que existan antes de pasar a el sondeo final. Buenos días, mi nombre es Lady Dayana Charri, me conecto desde el Espinal, Tolima, de la empresa organización ROA Forwila. Muchas gracias, Lady, estoy muy cerquita, hoy estoy en la ciudad de Ibagué, estamos muy cerquita, Lady, qué rico esto estar por estos lados con tamal y lechona. Saludos desde Villagarzón, Putumayo, agradecemos esta información tan valiosa que nos está compartiendo con mucho gusto Noemí Alexandra. Muy bien. Buenos días, me conecto desde Popayán, Cauca, de la empresa Asociación de Recolectores de Materiales Reciclables. Bienvenida, Sofía Catalina Montero. ¿Montero o Montero? Su oficial jefe Carlos Arturo Sánchez Vargas, desde la Capitanía de Puerto Coveñas, Dirección General Marítima de IMAR. Salud, excelente capacitación. Muchas gracias, su oficial jefe Carlos Arturo Sánchez. Bienvenidos. Bueno, pues parece que había saludos. Muchas gracias por sus saludos. No hay más inquietudes. Por favor, Oscar, ayúdame con la evaluación final. Muchas gracias, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo final. Perfecto. La primera pregunta, la evaluación del riesgo mecánico se determina con A, probabilidad y consecuencia, B, probabilidad y control, C, consecuencia y control. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, probabilidad y consecuencia 69%, B, probabilidad y control 20%, C, consecuencia y control 11%. Cuéntenos, ingeniero, cómo nos fue con esta primera pregunta. Digamos que nos mantuvimos en las respuestas correctas con el 70%. La respuesta correcta es la A, probabilidad y consecuencia. Repetimos varias veces durante la presentación de que hay estas dos dimensiones para medir el nivel del riesgo, la probabilidad de que ocurra un evento y la consecuencia. Los demás elementos como probabilidad y control, no, el control es algo que hay que hacer después de que se hace la evaluación del riesgo, y la B y la C tienen la palabra control. El control es posterior a poder hacer la evaluación, entonces la respuesta correcta es la A, probabilidad y consecuencia. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La valoración del riesgo mecánico es A, probabilidad y consecuencia, B, juicio sobre la tolerancia del riesgo, C, el control del riesgo. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, probabilidad y consecuencia 25%. B, juicio sobre la tolerancia del riesgo 34%. C, el control del riesgo 41%. Cuéntenos, ingeniero, cómo nos fue con esta segunda pregunta. Bueno, nos fue bastante regular. La valoración del riesgo es el juicio sobre la tolerancia del riesgo. La respuesta correcta era la B. La evaluación del riesgo no es probabilidad y consecuencia, porque probabilidad y consecuencia es la evaluación del riesgo, no la valoración. Y no es el control del riesgo, porque el control del riesgo se hace después de hacer la valoración. Entonces, la respuesta correcta es la B, que dice la valoración del riesgo es el juicio que se da sobre la tolerancia que podamos tener sobre el riesgo. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. La probabilidad del riesgo mecánico se estima con A, deficiencia y exposición, B, probabilidad y consecuencia, C, ninguna de las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. A, deficiencia y exposición, 57%. B, probabilidad y consecuencia, 34%. C, ninguna de las anteriores, 9%. ¿Cómo nos fue con esta última, ingeniero?
Bueno, fue mucho mejor que en el sondeo inicial, subimos del 39 al 57%, la probabilidad del riesgo mecánico se estima por deficiencia y exposición. Estamos hablando de la probabilidad, que ya vimos que era el nivel de deficiencia y el nivel de exposición, porque probabilidad y consecuencia con eso se evalúa el riesgo. Entonces aquí la respuesta correcta era la A, deficiencia y exposición. Ingeniero Patarroyo, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Claro que sí, Oscar, muchas gracias a ti por tu apoyo y a todas las personas que se conectaron, las personas que dieron sus saludos y establecieron sus preguntas e inquietudes, que eso ayudan a enriquecer. Queda la bibliografía y de mi parte no es más que se conecten a Posipedia para poder ver esta acción educativa de las demás comunidades, www.posipedia.com.co, y de mi parte, pues hasta la próxima. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma.
Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.